Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles y miles de corazones, un tema que honestamente nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones y, por supuesto, la montaña rusa de emociones que implican. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestras pantallas y, para muchos, nuestros corazones. ¿Será su amor eterno, o se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su vínculo? En este vídeo vamos a desgranar todo esto, explorando desde los inicios de su romance hasta los rumores y especulaciones que rodearon su historia. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, debates y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. El fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin no es algo que se pueda ignorar. Desde que compartieron pantalla en la serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que el público no tardó en cruzar la línea entre la ficción y la realidad. De repente las redes sociales se llenaron de especulaciones, de teorías de fans, de esa esperanza colectiva de que dos personas tan carismáticas y talentosas pudieran encontrar el amor verdadero en medio de la vorágine de la fama. Y, ¿saben qué? Esa esperanza a menudo se alimenta de nuestros propios anhelos, de nuestra propia búsqueda de historias de amor que nos inspiren. Analizar sus relaciones en muchos sentidos, analizar cómo la fama, la presión mediática y la vida pública pueden influir en una conexión humana. Al principio, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, los gestos de cariño que compartían, todo alimentaba la idea de un amor joven, vibrante y, sí, eterno. En esa etapa inicial, Kerem y Hande se mostraban cómplices, divertidos, irradiando una felicidad contagiosa. Parecían ser la pareja perfecta, esos que te hacen sonreír solo con verlos juntos. Pero como bien nos dice el título de este vídeo, no siempre es fácil. Y esto aplica a todas las relaciones, pero muchísimo más cuando la vida de uno está en el ojo del huracán mediático. Imaginen ustedes ser perseguidos por paparazzis, tener cada uno de sus movimientos analizado por miles de personas, y que sus conversaciones privadas sean objeto de rumores. Es una presión enorme, ¿verdad? Y es aquí donde empezamos a ver las primeras grietas, o al menos las primeras dudas. La industria del entretenimiento turco y en general la de muchas partes del mundo, tiene una forma particular de empujar a sus parejas de pantalla a mantener una imagen pública de unidad. A veces esto puede ser genuino, pero otras veces puede ser una estrategia de marketing. En el caso de Hande y Kerem, la línea entre lo genuino y lo promovido se volvió borrosa para muchos. Los fans querían creer en su amor y eso, de alguna manera, creó una expectativa que quizás ellos mismos sentían la presión de cumplir. Recordemos que además de la fama, ambos venían de experiencias vitales y profesionales distintas. Hande, que empezó su carrera muy joven, siempre ha sido una figura muy observada. Kerem, por su parte, ha tenido una trayectoria igualmente intensa. El hecho de compartir plató y posteriormente sus vidas, sin duda, debió haber implicado un proceso de adaptación mutua, de aprendizaje y de negociación. Los rumores de separación comenzaron a circular de forma insistente. A veces eran solo chismes, fruto de la imaginación colectiva. Otras veces parecían tener un poco más de fundamento, alimentados por periodos de menor visibilidad juntos o por cambios sutiles en su dinámica pública. Es importante recordar que en estas situaciones, la información que llega a nosotros es a menudo filtrada, a veces malinterpretada, y otras veces directamente inventada. Lo fascinante de analizar estas relaciones es ver cómo los fans reaccionan. Algunos se aferran a la creencia de un amor inquebrantable, defendiendo a capa y espada a la pareja, a veces de forma un tanto agresiva. Otros, más pragmáticos, entienden que las relaciones son complejas y que las cosas pueden cambiar. Y luego están los que, como nosotros, disfrutan del debate, de la especulación informada, de intentar entender las motivaciones detrás de cada movimiento. Durante su relación, vimos momentos de gran intensidad, tanto en público como en lo que se dejaba entrever de su vida privada. Hubo viajes juntos, gestos románticos, y un apoyo mutuo que parecía innegable. Sin embargo, también hubo periodos de silencio, de preguntas sin respuesta, y de esa incertidumbre que alimenta la curiosidad de todos. ¿Cuáles podrían haber sido los desafíos específicos que enfrentaron?
Podríamos especular sobre varios factores. La presión constante de los medios, como ya mencionamos, es un factor gigantesco. Imaginen tener que lidiar con la opinión pública sobre cada decisión que toman juntos. Luego está la gestión de sus carreras individuales. Ambos son actores muy solicitados y mantener un equilibrio entre el tiempo de pareja y las exigencias profesionales puede ser agotador. También está la cuestión de la compatibilidad a largo plazo. A veces la química en pantalla se traduce en una relación sólida, y otras veces, la intensidad inicial se desvanece al confrontarse con la rutina y las realidades de la vida cotidiana. Es natural que las personas cambien, evolucionen, y que sus prioridades también lo hagan. Lo que funciona en un momento dado, puede no funcionar años después. Otro punto a considerar es la influencia de su círculo cercano. Las amistades, las familias, los representantes, todos pueden jugar un papel en la dinámica de una pareja, especialmente cuando son figuras públicas. Las presiones externas, las expectativas de otros, pueden añadir capas de complejidad a una relación ya de por sí desafiante. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor individual. Cada persona trae consigo su propia historia, sus propias inseguridades, sus propias necesidades emocionales. El amor no es solo una cuestión de química, sino también de comunicación, de compromiso, de voluntad de trabajar en equipo para superar los obstáculos. Cuando se anunció su separación, muchos se sintieron decepcionados, como si una historia de la que se habían enamorado hubiera llegado a su fin. Pero, de nuevo, es importante recordar que la vida real no siempre sigue el guión de Hollywood. Las separaciones, aunque dolorosas, son una parte natural del ciclo de la vida para muchas personas. No siempre significan un fracaso, sino simplemente un cambio de rumbo. Lo admirable de Andy y Kerem es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, siempre han intentado mantener un cierto nivel de respeto y discreción sobre su vida privada. Han evitado caer en dimes y diretes públicos, lo cual, en el mundo de las celebridades, es algo que merece reconocimiento. Han seguido adelante con sus carreras, demostrando profesionalismo y dedicación. Reflexionando sobre su historia, podemos sacar varias lecciones. La primera y quizás la más importante es que el amor, incluso el que parece más apasionado y eterno en la pantalla, está sujeto a las complejidades de la vida real. La fama, la presión, las diferencias individuales, todo puede ser un factor. No podemos idealizar las relaciones, ni siquiera las de nuestras celebridades favoritas. Segundo, la importancia de la comunicación y la honestidad dentro de una relación. Si realmente hubo desafíos, la capacidad de abordarlos de frente, de hablar con sinceridad, es fundamental para cualquier vínculo. Tercero, la resiliencia. La capacidad de recuperarse de las dificultades, tanto a nivel individual como de pareja, es crucial. Y si la relación termina, la capacidad de seguir adelante, de aprender de la experiencia y de rehacer sus vidas es un testimonio de fortaleza. Y cuarto, la importancia de respetar la privacidad de los demás. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, también debemos recordar que son seres humanos con derecho a sus propias experiencias y decisiones. Los rumores y el escrutinio constante pueden ser dañinos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue su amor eterno o enfrentaron desafíos? La respuesta, honestamente, es que probablemente fue una mezcla de ambas cosas. Hubo momentos de amor profundo y genuino, de conexión que traspasó la pantalla. Y sí, sin duda, hubo desafíos propios de cualquier relación, magnificados por las circunstancias extraordinarias de ser figuras públicas. No podemos juzgar las profundidades de su amor o las razones exactas de su desenlace desde afuera. Lo que sí podemos hacer es apreciar la historia que compartieron, la alegría que brindaron a sus fans, y aprender de las lecciones que su relación, como muchas otras, nos ofrece sobre la naturaleza humana y el amor. Y aquí, mis amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado el fascinante mundo de Andy Ercel y Kerem Bürsin, sus inicios, su ascenso a la fama como pareja, y las inevitables complejidades que surgieron. Hemos reflexionado sobre cómo la presión mediática, las diferencias individuales y las expectativas pueden poner a prueba incluso los vínculos más sólidos. Lo que queda claro es que, si bien la chispa inicial fue innegable y el cariño palpable, la vida, con sus giros inesperados, siempre presenta su propio guión. Agradezco enormemente su compañía en este viaje de reflexión. Su presencia en este canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad.
Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y sobre todo entretenido. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Creen que su amor fue eterno? ¿Qué desafíos creen que enfrentaron? ¿Qué lecciones les deja a ustedes la historia de Hande y Kerem? Deje en sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Activen esa campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucha más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto.